Ongi etorri. Aubixa Fundazioaren, Gipuzkoako Medikuen Elkargoaren eta Laboral Kutxaren izenean eskerrik asko hemen egoteagatik. Desde que iniciamos esta andadura entre las tres instituciones, hemos tenido diálogos con temas tan diversos como los dedicados al cuidado de familiares y el necesario camino hacia la igualdad, el aumento de la esperanza de vida y los retos que ello supone, la influencia de las guerras en los más débiles, los niños y los mayores, coincidiendo con el primer mes de la guerra de Ucrania, que por desgracia continúa. O también si nos gustaría saber en este momento si en un futuro vamos a tener Alzheimer o alguna enfermedad degenerativa. Y si esos ejercicios de memoria que acostumbramos a hacer desde los sudokus hasta los crucigramas o los que ahora aportan las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a prevenirlo o a ralentizarlo. Siempre intentamos, entre los tres, hablar de estos temas de los que es necesario hablar y los tratamos porque o bien son de actualidad o porque pueden tener un recorrido con aristas y necesitan de un diálogo que nos ayude a avanzar más como sociedad. Hoy vamos a hablar de cómo se afronta la eutanasia en las residencias cuando se decide morir. Y vamos a conocer la historia de Pilar, una historia contada por quienes la han acompañado en su recorrido. La psicóloga Soraya Pérez, el médico Miquel Baza y también hoy aquí Blanca Morera, experta en bioética, psiquiatra y miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Euskadi y que será quien inicie esta charla contándonos qué es lo que dice esta ley y qué no, porque quizás necesitemos saber exactamente de lo que estamos hablando. Solamente quería indicaros, antes de pasar a que Blanca empiece a contar su versión o su opinión de cómo va la ley, que este diálogo tiene una duración de 1 hora y media. La primera hora debatirán las 3 personas de la mesa y la última media hora podréis intervenir con las preguntas que queráis. Mila esker denori. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y yo voy a ser breve porque lo de hoy se planteaba sobre todo como una presentación experiencial, como algo que sirva de hilo conductor a través de la narrativa y de la historia de Pilar para entender cómo puede afrontarse un proceso como la eutanasia en un ámbito específico como el de las residencias, ¿no? Claro, esto nace mucho más atrás, nace oficialmente, da la luz, la ve un 24 de marzo del 2021, apenas recuperados de la pandemia o casi todavía con una pandemia activa, al menos desde la OMS, que no se acabó hasta la semana pasada, o sea que ahí estábamos, ¿no? Cuando nuestro Parlamento decide aprobar una ley de regulación de la eutanasia, cuyo concreto significado, yo soy psiquiatra y no jurista, a mí se me escapa. Yo alguna vez pregunto, ¿y esto de qué va? ¿Qué tipo de derecho es? ¿No? Todavía más lío cuando leía la semana pasada la sentencia del Tribunal Constitucional. Tonta de mí intentar leer una sentencia del Tribunal Constitucional frente al recurso de inconstitucionalidad de Vox de la ley, que se ha resuelto diciendo que no es inconstitucional, pero diciendo muchas otras cosas que para mí son difíciles todavía de entender y algunas de ellas incomprensibles y otras me han llamado a cierto enfado. Pero bueno, esperaremos a ver si nos explican qué quieren decir exactamente, ¿no? Pero lo que nació no fue una ley que permitía que cualquiera pudiera elegir morir como quería. Y esto es importante decir que no es así porque no es así. Lo que hizo fue regular una prestación concreta. Por lo tanto, para algunos es como un derecho prestacional, para otros es un modo de autodeterminación. A mí me parece que tiene un poco de las dos cosas, porque lo que vino a decir es, en este crecimiento de la autodeterminación de las personas, que les faculta para elegir cómo quieren vivir y también cómo quieren morir, se regula que en determinados supuestos y si se cumplen una serie de requisitos, sea posible que el personal sanitario o bien facilite la sustancia o bien administre la sustancia a una persona que lo solicita para que esa sustancia le produzca la muerte. Por lo tanto, es una muerte intencional. Es una muerte médicamente asistida porque hay un profesional médico, una
médico presente, con un equipo que le apoya y, lógicamente, con una participación de otros protagonistas que no se ven, además de esa persona que solicita y de esos profesionales que le ayudan a morir, que son los familiares y la sociedad, que actúa como testigo, ¿no? Y esto se articula con una serie de garantías que son únicas en nuestro país. De hecho, nuestro país es el único que plantea una verificación pre-eutanasia. En el resto de los países hay regulaciones simplemente que despenalizan y hay regulaciones post-eutanasia. Tras hecho el acto eutanásico, entonces se articula una manera de revisar si se ha hecho adecuadamente o no. En nuestro país decidimos que las garantías iban a ser muchas y entonces se hacen varias verificaciones por el médico responsable y su equipo, el médico consultor, la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, y solo cuando se pasan esos lugares entonces tiene lugar la eutanasia y se hace un control posterior por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia una vez que se ha aplicado el procedimiento. Al ser una prestación y una prestación en un sistema universal, no hay ningún lugar donde eso no sea posible, y voy a decirlo un poquito más claro y con detalle. Esta no es una prestación de Osakidetza, esta es una prestación para todos los ciudadanos de nuestro país y por lo tanto se da en Osakidetza y fuera de Osakidetza. Esto supone una dificultad, siempre es una dificultad de articular procedimientos para que no haya distorsiones, para que no haya olvidos, para que nadie quede fuera, para que el estar en un sistema o en otro no suponga que la prestación sea más difícil de alcanzar. Esto siempre es un proceso. Cuando algo se pone en marcha, pues yo no os quiero ni contar cómo estábamos en la comisión cuando arrancó 3 meses después y no sabíamos casi ni dónde teníamos la mano izquierda ni la derecha, ¿no? Pues fuimos poco a poco, lo bueno es cuando se hace todas estas cosas en grupo, como hoy veremos, ¿no? Pues ir dándonos la mano para que ese proceso sea posible, ¿no? Y es verdad que los servicios de salud, Osakidetza en Euskadi, al estar dotado de una estructura bastante compleja y con un montón de técnicos, ¿no? Luego habría que discutir si son necesarios o no, pero tiene la facilidad de poder crear procedimientos y de ponerlos en marcha con mucha facilidad, pero esto no se hizo solo para las personas que acudieran a Osakidetza, sino también se hizo para otras personas que estaban, como en el caso que hoy nos ocupa, en el ámbito residencial. Y es verdad que ha sido un poquito más lento porque ha supuesto articular modos de cooperación, de coordinación, de ayuda, de comunicación, que no siempre funcionan bien porque las instituciones no tienen ni nombre ni apellido, son las personas las que hacen posible que los procesos se den. Y cuando por fin esas personas se ponen en marcha y se encuentran, como ha ocurrido en este caso, pues esos procesos, como veréis, se producen y esto es lo deseable. Pero esto lleva un tiempo y es una cuestión de actitudes, de perder miedos, de tener más soltura en el manejo de una situación que ha sido nueva para nosotros. Todos vamos a tener una primera vez para encontrarnos en este procedimiento. Nosotros en la comisión tuvimos al día siguiente de que nos nombraran el primer caso encima de la mesa y era nuestro primer caso. Y estábamos pues un poquito perdidos, solo que teníamos muchas ganas y éramos muchos y cuando somos 25 como éramos nosotros, pues es fácil acabar haciéndolo medianamente bien, ¿sí? Esto también ha ocurrido. Muchísimos de nuestros profesionales sanitarios se han encontrado por primera vez con alguien que pedía morir, ¿no? Y eso suponía una experiencia personal y profesional completamente única, que es lo que hoy vamos a ver. No debería suponer ninguna diferencia que esto ocurriera en el seno de cualquiera de los dispositivos sociosanitarios o que ocurriera en el seno de la atención de Osakidetza. Y ese es el objetivo que tenemos que conseguir, pero lo tenemos que conseguir entre todos. Esto no lo hace alguien de fuera, esto lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, vamos a darles la palabra a Soraya y a Miquel, que nos cuenten cómo lo han hecho ellos y qué les ha parecido, y yo creo que esto nos ayudará a todos también a conocer un poco mejor en lo que andamos. ¿De acuerdo? Cuando queráis. Bueno, eskerrik asko, Blanca, eskerrik asko guztioi, arratsaldeon.
La verdad que, no sé, yo estoy muy contento y agradecido sobre todo. Nosotros, bueno, hablo un poco en nombre de los dos, venimos a contar una experiencia. Yo soy médico de familia, pero no soy experto en no soy experto en eutanasia. Pero yo creo que hemos tenido la suerte, el privilegio, decimos a veces, de poder acompañar, ¿no?, a una persona al final de su vida. Y, y yo creo que desde ahí queremos contar su historia. Eh, Tenemos un compromiso con ella y con su familia que expresamente nos han pedido, ¿no? Y ahora igual os cuenta también Soraya, ¿no? Cómo ha sido la conversación que ha tenido esta mañana con la hermana de Pilar. Tenemos un compromiso con Pilar y con la familia porque nos han pedido que divulguemos, que contemos esta historia, porque creen que también puede ayudar a otras personas. Entonces, un poco por eso estamos aquí, ¿no? Eh, yo sí que creo que en el ámbito profesional de la salud sí que nos faltan referencias, porque esto es algo nuevo. No creo que sea tan nuevo el que nos hayan solicitado ayuda para morir, pero creo que la novedad es que nos encontramos ante un nuevo marco legal. Entonces esto, porque hasta ahora si alguien te preguntaba algo, te proponía, era como, esto era tabú, ¿no? Porque sabíamos que era algo que no se podía cruzar. Eso existía. Lo que pasa es que no, pues no éramos, bueno, algunos o algunas lo atenderían mejor o peor, pero ahora yo creo que la novedad es que disponemos de un marco legal y yo creo que las experiencias son nuevas, ¿no? Yo tengo que confesar que, bueno, pues al principio da como miedito esto, pero que a nivel profesional es una gran oportunidad. Decía la importancia de divulgar, yo creo, para la sociedad faltan, ¿no? Yo creo que nos faltan referencias, tenemos que construir también a nivel social, pues, ¿no?, esta nueva realidad y los profesionales y las profesionales también, porque la primera reacción yo creo que es de susto, ¿no? Entonces, nosotros ya lo hemos contado dentro de nuestros equipos, porque creemos que, bueno, hay que naturalizarlo, ¿no? De hecho, bueno, luego igual avanzo un poquito, ¿no? Pero yo no era el médico de Pilar, pero al final, pues bueno, ¿no? Las primeras solicitudes pues no encontraron a nadie y, bueno, a nadie, a ningún médico y por eso caí. No creo que fuesen, igual luego podemos hablar de la objeción o a veces de la pseudoobjeción, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones, y sin pretender juzgar a nadie, pero creo que era susto, ¿no? Porque yo también tuve ese susto. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Yo creo que nuestro propósito es, bueno, contaros esta historia, contaros una historia y bueno, pues, no sé, empezamos por ahí, ¿no? ¿Quién era Pilar? ¿Quién era Pilar? Sí. Bueno, es una historia, nosotros durante estos meses lo hemos vivido como una historia de amor, ¿no? Suena un poco así, una historia de amor llena de belleza, que también es un término que choca, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de eutanasia, pero yo creo que a medida que relatemos la historia vais a poder comprobar, ¿no?, esa belleza, ¿no? A veces todo el mundo te dice qué duro, ¿no? Sí, es duro porque trabajar con el sufrimiento humano es tremendamente duro y la responsabilidad es muy grande y la delicadeza con la que hay que tratarlo es muy grande, es una responsabilidad enorme, ¿no? Pero toda la belleza que engloba detrás también está, ¿no? Y al final del proceso yo creo que pesa más eso. Entonces, bueno, yo creo que se va a ir descubriendo a lo largo de esta historia de amor. ¿Quién era Pilar? Bueno, yo conocí, bueno, Pilar ingresa en el centro mediados de julio. Yo coincide que estoy de vacaciones y Pilar bueno, pues luego os comentará Miquel, tras una larga enfermedad y ciertas dificultades, llega al centro con el objetivo de solicitar ayuda para que alguien le ayude a morir, porque ya no puede más, ¿no? Lo plantea a un par de compañeros y bueno, lo que decía Miquel, ¿no? Aparece el miedo de cómo cómo afrontar eso, ¿no? Tengo esta residente, me está planteando esto, no quiere colaborar en nada, se intentaba desde terapia ocupacional, el fisio, se intentaban mil cosas con ella y ella rechazaba todo porque ella tenía muy claro cuál era su objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ante ese temor, alguien le dice, bueno, pues espera que llegue la psicóloga en agosto y nada, pues llego un 1 de agosto y hablo con ella. Y hablo con ella y ella me lo plantea claramente y muy crudamente.
Entonces, ella me dice, ¿qué hacemos? Y le digo, bueno, tú tienes un derecho legal. Creo que nosotros como centro tenemos la obligación de facilitarte esto, por lo menos de ayudarte, de ver por dónde tenemos que tirar. Y soy sincera con ella y le digo, Pilar, yo no tengo ni idea de cómo se hace esto, no sé a quién tengo que llamar, no sé cómo se empieza esto, conozco la ley porque la he leído cosas de la ley, he leído experiencias, no tengo ni idea de esto. Estamos a 1 de agosto con las instituciones a medio gas. Necesito tiempo. Ella llegaba cansada de la vida, enfadada, llegaba sobre todo muy enfadada con la vida y con prisa. En ese momento tenía prisa por morir, pero ella me da generosamente, sin conocerme de nada, poniendo su vida en mis manos, me da esa oportunidad, ¿no? Y ese tiempo que yo la estaba pidiendo, tiempo que se demoró hasta noviembre que aparece Miquel, porque nadie, tocamos muchas puertas, llamamos muchos teléfonos y nadie sabía bien, pues nos dirigimos, nosotros somos Red Foral, el primer sitio al que nos dirigimos fue la Diputación Foral de Vizcaya, y no tenían muy claro, ¿no? Osakidetza, Dipu, bueno, íbamos aprendiendo, ¿no? Mientras tanto nos salió también algún curso de eutanasia que intentábamos, leíamos un montón. Leía un montón y mientras tanto estaba con ella, ¿no? Mientras ella seguía muy enfadada. ¿Y quién era Pilar? Bueno, pues Pilar era una mujer profundamente brillante. Yo creo que yo he descubierto en este proceso que era una mujer con una inteligencia, yo creo, no la hice ninguna prueba porque no procedía. Me hubiera gustado estudiarla un poco, no a nivel tan objetivo, pero bueno, sí explorar un poco, porque yo creo que era una mujer con una inteligencia pues bastante superior a la media, lo que hacía que fuera mucho más intuitiva que los demás, que percibiera más las cosas y que viviera las cosas con un mayor sufrimiento, ¿no? Ella se había construido, venía de una enfermedad larga y se había construido una personalidad dura, de mujer dura, fría muchas veces. Al principio era muy dura con el personal, castigadora incluso, tenía un punto de cinismo incluso. Pero era un muro que ella se había tenido que construir a lo largo de la vida, ¿no? Y durante el proceso que llevamos con ella de meses, cuando ella fue elaborando sus sentimientos, cuando fue repasando su vida, que luego también os lo contaremos, bueno, pues ese muro se fue cayendo y apareció, bueno, pues esa mujer brillante, irónica, muy aguda en sus frases y lapidaria muchas veces también, porque cómo retrataba en frases concretas su dolor era muy lapidario. Yo creo que es la palabra que mejor lo define. Y apareció una mujer frágil, vulnerable, dulce y afectiva, y muy, muy afectiva, que a priori no era. Entonces ella, Pilar, era así. Bueno, yo recibo ya en noviembre una llamada de la subdirectora de la OSI en la que trabajo y me dice, mira, tenemos una solicitud de eutanasia en una residencia y pues que la médica de la residencia y luego pues como su médico titular pues no acepta, bueno, no estaba claro si eran objetores o no y entonces bueno, yo acepto, la verdad que no me lo pienso mucho. Y en ese momento, que esto lo hemos comentado varias veces, yo tengo, porque es una fantasía, pienso, pues la verdad que igual va a ser hasta más fácil, ¿no? Porque al final yo lo hago desde el compromiso y la compasión, porque me cuentan que hay una persona que lleva tiempo, que está sufriendo y bueno, con el propósito de ayudarla, ¿no? Y pienso, pues no, si fuese una paciente mía que llevo años atendiéndola, entiendo que ¿no? ese vínculo va a ser mucho más difícil, ¿no? Y pues bueno, como no la conozco, ¿no? Igual puedo cumplir un papel más formal, ¿no? Porque realmente me llaman porque necesitan a un médico, a una médica. Y no, yo creo que han venido con esa fantasía que igual era para calmar mis miedos, ¿eh? Entonces yo, bueno... Sí, de hecho Miquel me dice, ¿no? Bueno, al final yo te voy a hacer de burócrata, ¿no? El proceso lo llevas tú. No se lo creía ni él, pero... Y nada, no, eso duró nada, ni el primer asalto, ¿no? Entonces, bueno, igual por daros algún detalle más de la historia de Pilar, ¿no?
no recuerdo, fue un día de noviembre. Bueno, ya habíamos hablado Soraya y yo y me habías contado un poquito la historia, entonces voy a visitarla a la residencia, a Pilar, ¿no? Pilar entonces tenía 68 años, llevaba desde los 15 con una enfermedad que al final tuvo un diagnóstico de una enfermedad muy rara, hay muy pocos casos en el mundo y también aquí. De hecho, el nombre es muy raro, de estos que el médico que la describió tiene el nombre y apellido de los médicos, pero que consiste, es una enfermedad neurodegenerativa y también de la piel. Se le había deformado la mitad de la cara y luego tenía, bueno, algunos síntomas neurológicos, ¿no? Tenía muchos dolores de cabeza. De hecho, suelen ser dolores de cabeza que son, bueno, yo también cuando el nombre me estudié la enfermedad, pero que encuentras 2 o 3 artículos, ¿no? De esto que pasa con las enfermedades raras, ¿no? Que tampoco hay mucha literatura al respecto, que quizás tampoco sea necesaria, ¿no? Porque aquí igual tampoco el diagnóstico nos va a hablar tanto del sufrimiento y de la experiencia vital y la narrativa es lo que, ¿no? Su vida, su narrativa, su historia es lo que nos habla del sufrimiento que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, ella a los 15 años ya empezó con algún síntoma, yo creo que a los 18 o 20 le habían ya puesto el diagnóstico. Os podéis imaginar una enfermedad rara con unos síntomas no muy claros, pues el periplo que había hecho, ¿no? Había estado en miles de consultas, toda su vida había estado rodeada de médicos consultas. Le habían dado un montón de tratamientos, realmente no hay nada eficaz, lo solía ya tolerar, bueno, todo le acababa sentando mal. Y bueno, ella, ¿no? Ese era un poco el resumen de su vida, ¿no? Vivía eran varias hermanas, bueno, vivía con una hermana, se había peleado con alguna otra y de hecho ella ya les había dicho, si algún día me da un patatús, un tarantantán, les había dicho a las hermanas que la dejasen ahí, ¿no? Un poco consciente ya del deterioro, bueno, de lo que le venía por delante, ¿no? En julio de 2022 tiene un ictus hemorrágico. De hecho, leyendo los informes de la urgencia llega en coma, pero luego ella se recupera. Ella se recupera parcialmente, es decir, se recupera del coma, pero le queda una hemiplegia, una disartria. Entonces, ya previamente, que sí que tenía un grado de dependencia en la movilidad, al habla también, pero ya empieza, bueno, se convierte en una gran dependiente, ¿eh? Necesita ayuda para lavado, para levantarse, bueno, para comer. A veces no se expresa, dependiendo de su estado anímico y físico, no se expresaba bien. Entonces está un tiempo ingresada en el hospital y luego va a un hospital de media estancia para hacer la rehabilitación. Allí también, bueno, si se leen los evolutivos, se niega, o sea, ella, bueno, se niega a hacer la rehabilitación, no quiere colaborar, ¿no? Incluso se niega a comer durante días. Entonces, en ese periodo ella debe hacer, ¿no? Bueno, ella solicita la prestación, ¿no? Eso es lo que sí, ella relata que lo dice, que lo cuenta allí y que nadie acoge esa llamada. No sé de qué manera se lo hizo, muy formal, no formal, pero ella sí viene con la sensación de haberlo dicho y de que nadie se hizo cargo. De hecho, la hermana cuenta que esos días que dejó de comer, el médico que la atendía en ese momento sí que le dijo, es que tu hermana está tirando la toalla, ¿no? No sé si era el médico que escuchó, no lo sé, pero ella sí vino con esa sensación de haber sido desoída. Y parte de su enfado también venía por ahí. Yo creo que entró por la puerta de la Resi con ese objetivo. Sí. Entonces, bueno, en ese contexto ¿no? Hacemos una primera consulta así extensa. Yo creo que estuvimos como 1 hora. Y yo un poco también con el nervio de, claro, esto tiene una carga formal importante, ¿no? Yo tenía que emitir, a mí me preocupaba mucho el informe. Tenía que hacer un informe que yo digo, este va a ser el informe más importante que voy a hacer en mi vida y yo creo que así lo ha sido. Entonces, claro, ahí un poco el cometido es evaluar la capacidad y también evaluar el sufrimiento, porque ¿cómo se evalúa el sufrimiento, no? Y bueno, hay muchas formas de evaluar el sufrimiento, ¿no? Y bueno, esto daría seguramente para un congreso entero.
Y muchas veces eso, ¿no? Yo creo que a mí una de las lecciones, ¿no? De esa, por eso ya ahí me di cuenta de que no iba a hacer de burócrata, que tenía que para poder valorar realmente el sufrimiento, el origen de ese sufrimiento, poderle ofrecer alternativas si las hubiese para paliar, aliviar ese sufrimiento, tenía que conocer su historia. Teníamos que leer muy bien sus palabras, ¿no? Sus historias y comprenderlas, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido un poco el viaje. Esa primera consulta, la verdad que fue muy especial. Yo sí que percibí que ella también se relajó, ¿no? Porque era un poco, "Jo, es que se comporta mal", o bueno, no hace caso a las auxiliares, hay muchas broncas, que eso también es una señal del sufrimiento de esta mujer, ¿no? Sí, de hecho eso cambió. Empezó, de hecho el personal se quejaba mucho de ella, ¿no? Porque pues, bueno, no les trataba bien. Además ella había que atenderla a su manera, si no ella percibía que se le hacía daño o molestia y además era muy dura, ¿no? Yo recuerdo una frase que le dijo un día a una auxiliar que el auxiliar le dijo, "Jo, pero ¿por qué siempre estás enfadada conmigo?" Y ella le dijo, no es que esté enfadada, simplemente es que no me gusta tu manera de trabajar. Claro, eso en el sector residencial, ahora ya más, porque cada vez tenemos personas, bueno, pues cognitivamente más funcionales y que pelean más y que exigen, ¿no? Pero claro, hasta ahora para nosotros alguien que te dé esa respuesta, pues es complicado, ¿no? Entonces ahí con el personal al principio hubo serias dificultades. A medida que el proceso avanzó, todo eso se fue calmando, incluso no solo en mí, que en mí, yo en ciertas auxiliares, era muy intuitiva y sabía con quién podía hablar, y fue eligiendo auxiliares con las que compartir este proceso y a las que ella, que en todo momento, que luego también comentaremos, quiso preservar la confidencialidad, el que habláramos de eso. No porque no se supiera, sino porque no quería ser juzgada más de lo que se había sentido durante toda su vida. Ella sí que halló en personas, que no éramos Miquel y yo, momentos para compartir con cierto personal de noche, que ella no dormía. Bueno, pasó noches de mucha conversación, ¿no? Entonces todo eso cambió. A medida que el proceso deliberativo fue avanzando, fuimos ahondando en su sufrimiento, en su sentir, en su vida. Porque ahí hay un cambio, ¿verdad? Luego también contaremos, Sí, ¿no? Un cambio. las noches, por ejemplo, ¿no? Antes, las noches, esta mujer igual llamaba el timbre Cuare- 50 veces. Sí, tenemos registros de 45 toques de timbre. Eso es porque si alguien te toca 45 veces el timbre es porque no necesita nada más que hablar con ella. Y bueno, pues hubo gente que supo recoger eso también en el centro y que le prestó esa ayuda que ella necesitaba y esa compañía nocturna, porque las noches para ella eran terroríficas. De hecho, ella a mí muchas veces me verbalizó, ella tenía cierta tendencia a automedicarse y conocida por todos, ¿no? Y ella muchas veces me decía, hay días que me dan ganas por la noche de tomar la vía rápida. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no lo haces? Me decía, porque yo quiero morirme bien, y porque yo quiero morirme con dignidad y quiero que se reconozca mi derecho a morir. Mi vida está rota. Decía. Sí, en la primera conversación que yo tuve con ella, ese 1 de agosto inolvidable, a mí una de las frases que más me impactó y que de hecho es una de las frases que también ha condicionado mi forma de actuar luego después en casos que no eran de eutanasia, ¿no? En mi día a día como psicóloga del centro, que era, claro, yo le decía, digo, ojo Pilar, ¿y si esto no sale? Si no te lo aprueban, si no se puede hacer, claro, yo no sabía nada. Si esto no sale, ¿qué hacemos? Digo, yo te puedo ayudar a adaptarte psicológicamente, ¿no? a tu nueva situación. Me dijo, no, es que yo no quiero que me ayudes a adaptarme a nada porque yo no quiero adaptarme a nada. Yo no quiero adaptarme a esta situación que me ha tocado vivir y lo que quiero es morirme bien. Yo le dije, ya, y si no puedes hacerlo, ¿qué vas a hacer? Me dijo, pues viviré enfadada toda la vida, pero no pienso adaptarme porque no quiero adaptarme. Y es una frase lapidaria que os decía al principio, porque ahí te das cuenta, ¿no? Del derecho de la persona que tiene delante a rechazar
a rechazar tratamientos, ¿no? Que a veces es lo que más no puede. Yo también le preocupaba mucho el habla y le decía, venga, pues podemos trabajar el lenguaje, ¿no? Con ejercicios y tal. No, es que ni tengo ganas, me cuesta esfuerzo y que no quiero mejorar. Es que mejorar supone que sigo viviendo, ¿no? Y lo que quiero es no seguir. Y aceptar eso como profesional es difícil. Y a mí esa frase bueno, la cogí, creo que no me costó mucho acogerla y comprenderla. Y sí que luego la he tenido muy en cuenta y creo que me va a acompañar durante toda mi carrera profesional y creo que personal también, ¿no? Ese derecho a no querer pelear. Claro, había gente en la red que decía, pero si pueden dar, si trabaja un poco, la terapeuta le insistía, ¿no? Si podría estar mejor de lo que está, ya, pero es que no quería estar mejor de lo que está, porque ella quería otra cosa. Y eso, bueno, como profesionales yo creo que es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, que tenemos que pensar y que tenemos que aceptar. Vamos, a veces queremos salvar, queremos curar, queremos mejorar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo no salvo nada, queremos mejorar y salvar una vida también es esto, ¿no? Porque yo sí tengo la sensación de que esa vida que llena de dolor y de sufrir, con este acompañamiento, con ese buen final, con ese bonito final que ella tuvo, como ella quería, cuando ella quería y con quien ella quería, yo creo que de algún modo se salvó una vida. Bueno, seguimos. Sí, luego yo creo que a mí ya no se me hace tan raro, ¿no? Pero cuando decíamos y compartíamos esto, y dijo, la verdad que es una historia donde hay belleza, ¿no? Yo al principio también como me sentía obligado a disculparme, pero es verdad que ha sido un proceso armónico. Y es una pena porque en el final de la vida, esto es un paréntesis, en el final de la vida, que la mayoría de los acompañamientos al final de la vida no hay un proceso de una eutanasia, no hay una prestación de ayuda para morir, pero muchas veces, lamentablemente, no son armónicos. La gente no muere bien. Y eso es una pena. Y yo creo que parte de la satisfacción y la belleza de este proceso es sentir que a la persona que estás acompañando muere bien. Muere bien. Y luego seguimos con la familia, para no hacer demasiado spoiler, aunque al final ya lo conocéis en este caso. No, yo creo que igual... Bueno, hemos recurrido al humor también. Yo creo que esto, ¿no? Esto se puede, ¿no? Yo creo que... No, es verdad, y nosotros a veces también teníamos que reírnos, ¿no? Bueno, pocos podemos volver a la parte que nos toca como profesionales. Yo creo que es verdad que es una experiencia que es exigente. Yo, bueno, le recomendaría que si alguien tiene una solicitud que intente contener el miedo, pero que no hace falta ser una persona excepcional ni una formación fuera de lo normal. Yo creo que con interés, con pasión, esto se puede llevar a cabo, no hacerlo solas y solos. Yo creo que esto hay que hacerlo en equipo bien entendido. Ha sido una suerte el estar junto a Soraya. Tampoco hemos estado los dos solos. Yo me he sentido súper arropado por Osakidetza, por el equipo de referentes de la organización sanitaria. Yo no me he sentido solo. Y es verdad que luego, si pienso en la ayuda, ¿no? ¿En qué te han ayudado? Pues en sentir que, ¿no? que pertenecía a algo, a una estructura, a una organización que me estaba apoyando. Y eso ha sido muy importante. Y por eso estamos aquí y eso les contamos a los compañeros y compañeras. Porque yo creo que no se trata de que haya unas personas referentes para esta prestación, ¿no? O lo mismo con los cuidados paliativos. No se trata de que haya unos y unas expertas en cuidados paliativos y que el resto no nos dediquemos a otra cosa, ¿no? Todos tenemos que ofrecer la atención de cuidados paliativos que esté en nuestras manos, ¿no? Perdón. Sí, yo al hilo de lo que decía Miquel, yo también me sentí muy, muy apoyada, a pesar de no ser personal de Osakidetza por la OSI, que nos correspondía.
Me acogieron muy bien desde un inicio, y yo en mi propia casa sí que sentí el apoyo, y creo que también es importante, de la dirección del centro, que desde el primer momento, bueno, de hecho fue él la persona que me dijo: Soraya, acabas de venir de vacaciones, vete a hablar con esta señora que plantea esto, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque yo entiendo que como residencia, este tema, director de un centro, te puede asustar. Y bueno, pues con susto también, porque tenía susto y miedo, como todos, pero lo acogió, y yo en ese sentido sí que me he sentido apoyada y respaldada. En mi propia casa este tema fue una revolución, ¿no? Había mucho miedo. Yo creo que imperó durante todo el proceso. No lo digo como crítica a mi equipo, ni mucho menos, porque luego ahora os cuento el final. Ha cambiado, y es fruto, además, yo creo que es fruto de ese miedo, de esa poca formación que tenemos, de esos pocos, pues Miquel tiene una OSI, pero yo en mi red foral no tengo un grupo referente de la Diputación al que me pueda asesorar, ¿no? Y yo creo que sería importante, ¿no? Nos sentiríamos como más recogidos. Entonces, yo partía de un equipo donde había mucho miedo, hubo mucho silencio, que a mí me pesó mucho ese silencio, porque tenía a Miquel, porque tenía al director del centro, pero ese silencio a mí me pesó. Pero sí es cierto que una vez que luego Pilar fallece, que también ese día es un poco revolución, porque no se entiende que no lo hayamos dicho, pero al día siguiente se explica, se cuenta esta historia como muy parecida a como os la estamos contando a vosotros, con música de Pilar incluida, y la gente empieza a comprender, y desde entonces eso cambia. Y de hecho, bueno, yo creo que en el centro, a la hora de relacionarnos, esta historia también ha hecho esos cambios, ¿no? Por eso la importancia de tener grupos de apoyo, de formación, pero no de formación no solo en ley, ¿no? Porque yo hice un curso de eutanasia muy bien, porque todavía no sabía nada, y me explicaron los pasos de la ley, y muy didáctico, pero hasta ahí. O sea, la ley es complicada, hay que manejarla, es muy delicada, pero bueno, es ponerse a ella y seguir los pasos, porque además, bueno, yo, por lo menos a mí me parece que están como muy por pasos, ¿no? Para que lo entendamos personas que no nos dedicamos a eso, ¿no? Los pasos que tenemos que seguir, pero la importancia es lo otro, ¿no? Para nosotros lo importante es lo que os estamos contando, ese proceso deliberativo, que es lo difícil, lo costoso y lo absolutamente necesario para que la persona al final tenga un buen final de vida. Sí, ahora que comentabas lo de los plazos, ¿no? Yo creo que, de hecho, nos han preguntado más de una vez, ¿no? Y los plazos, ¿fue largo, corto? Y mi sensación es que Pilar, que esta mujer, ella marcó los plazos. De hecho, en la primera entrevista, bueno, tuvimos una reunión con el equipo de referentes de la OSI, y nos prepararon un poco, ¿no? Entonces, como había ya había como ya varias solicitudes, bueno, yo fui a visitarla y me dijeron, bueno, pues ese día incluso, ¿no? Con todas las peticiones que ha hecho formales, si ella quiere, puedes dejar el documento, y valdría, ¿no? Que firmase la primera solicitud, ¿no? Y ya no la firmó. De hecho, ella también se tomó su tiempo, ¿no? Digo, por contar esto también, ¿no? Que luego, bueno, le dejé la hoja, ella luego bueno, yo volví, la recogí firmada. Cuando, bueno, corrígeme porque yo esto tenía mi chuleta, ¿no? Creo que al de 15, son 15 días, no sé si mínimos. Entonces, a partir de ahí ella extendió ese plazo, ¿no? De hecho, bueno, luego hizo la segunda solicitud, y llegan las Navidades, ¿no? Y de hecho pensábamos, ¿no? Porque Navidades, tenemos vacaciones, o sea, pensábamos que por plazo seguramente antes de Navidades podría ser el día. Y ella metía prisa en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso, había momentos donde ella, ¿no? Vale. Porque seguramente, bueno, yo creo que también porque, ¿no? el proceso también es así, pero yo cada vez que teníamos una entrevista le recordaba que ella en cualquier momento podía parar el proceso, ¿no? A mí me parecía que era importante, y a mí me tranquilizaba, ¿no? De hecho, canceló alguna cita, ¿eh? O sea, venía Miquel, no, hoy no me apetece, yo le llamaba a Miquel, pues hoy no vengas, mañana sí, bueno, pues a su ritmo. Sí.
Entonces, bueno, una vez que ya firma la segunda solicitud, mandamos el informe, designamos a una médica consultora para que haga la valoración también. Hay un momento, bueno, que yo creo que es bastante al principio, ¿no? Donde ella empieza a hablar de su familia. Sí. O sea, es verdad que la primera entrevista es muy centrada en su sufrimiento. Claro, yo tenía que explorar, yo agobiado, agobiado, yo creo que era mi cometido y mi responsabilidad, ¿no? En explorar el sufrimiento, su experiencia, su vida, ¿no? Todas las opciones que se le habían ofrecido, si quedaba alguna pendiente por ofrecerle, ¿no? Pero luego, cada encuentro nos hablaba de su infancia, nos hablaba de sus hermanas, de sus sobrinos. De hecho, tenemos su historia familiar, su genograma, sabemos con quién se llevaba bien, con quién se llevaba mal. No, entonces, es verdad que cambió. La abuela ¿no? Raimunda. Sabemos la abuela Raimunda y Gregoria. Entonces, es verdad que eso también, y ahí su historia también está llena de significados, porque realmente nuestra vida está llena de narrativas y el sufrimiento sobre todo, ¿no? De hecho era curioso porque te acuerdas que muchos días ella le costaba hablar y luego muchas veces cuando hablaba mucho, después de esa primera entrevista además estuvo como días con dolor de cabeza y lo achacaba a la entrevista larga, ¿no? Que habíamos hecho y muchas veces le pasaba porque tenía un problema real de lenguaje. Muchas veces yo me acuerdo que subía yo a buscarla, Miquel me esperaba en el despacho y en el ascensor me decía, pero hoy no voy a hablar mucho, porque hoy no tengo ganas, y luego nos tirábamos hora y pico con ella y ella nos contaba su historia. Sí, entonces bueno, el proceso de liberación sí que tiene eso, ¿no? Como esa primera fase muy centrada en la enfermedad, el sufrimiento, y luego, bueno, ya va cambiando, ¿no? Llegan las Navidades y ella nos pide tiempo, ¿no? Nos pide tiempo. Y también un poco, bueno, pues extrañados, o porque era esa ambivalencia, ¿no? De querer ir más rápido, joder, esto no se puede, ¿no? Se puede acelerar un poco, pero luego lo para. Y lo para porque en las Navidades habían fallecido tanto su padre como su madre. Entonces era una época, bueno, oscura en la familia, ¿no? Y todavía la familia, que igual nos toca ya empezar a hablar de la familia, no tenía el apoyo de la familia. De hecho, nosotros le habíamos propuesto, bueno, intentar mediar, ¿no? Porque entendíamos que apoyar a alguien que solicita la eutanasia es un acto de amor. Entonces, ¿no? Que entendíamos que la iban a echar de menos, pero ella no quería mediación, ¿no? Y tú sí que hablabas con una de las hermanas. Una de las hermanas con la que ella vivía de vez en cuando venía donde mí, ¿no? A veces bien, porque ella sabía que yo hablaba diariamente con Pilar. Ella sabía que yo estaba recogiendo ese sufrimiento y que la estaba cuidando, ¿no? Y era lo que me verbalizaba, ¿no? Pero por otro lado era la persona que le estaba facilitando lo que ellos todavía entendían, porque siempre lo comprendieron, pero no terminaban de aceptar, ¿no? Porque en palabras también lapidarias de María Ángeles, que se lo decían a ella, ¿no? En las conversaciones que tenían con ella es, o tengo que elegir entre tenerte mal o no tenerte nunca más. Entonces esa decisión costó mucho porque tuvieron muchas reticencias. Ellas fueron intentando ganar tiempo también con Pilar. Bueno, espera un poco a que pase. Bueno, un poco con la idea igual de que esa idea se fuera diluyendo. A nosotros nos plantearon, ¿y si la cambiamos de planta, no crees que estaría mejor? Y así, bueno, pues sus intentos. También en una ocasión vino con toda la humildad del mundo y muy perdida a preguntarme, Soraya, ¿cómo tengo que tomar esta decisión? ¿Qué decisión es la correcta? Y bueno, pues yo no le podía dar esa respuesta, pero sí que intenté encauzarla en formas de poder tomar esa decisión, ¿no? Pues imaginándose a su hermana en distintas situaciones, ¿no? Pues imagínate que tú no la apoyas, pero ella sigue adelante. ¿Cómo te vas a quedar tú después? ¿Cómo se va a ir ella? ¿Cómo quieres quedarte tú? Si decides apoyarla, ¿tú luego cómo vas a vivir eso? Yo le decía que tenía que llegar a casa y pensar en esas situaciones y que eso le iba a ayudar a tomar una decisión. Y luego Pilar, que se empoderó ella además era algo, a mí me lo dijo un día, me dijo, no, es que esto lo tengo que hacer yo. Y hasta que no haga esto, de hecho era lo único que le hizo un poco dudar del proceso, cuestión que a mí me aterraba. Porque yo decía, como lo pare definitivamente, porque su idea de querer morirse no cambió nunca. Siempre se mantuvo firme, no dudó, nunca. Pero necesitaba el apoyo de la familia, ¿no? Eso es. Y yo me planteaba, digo, si lo para porque no tiene el apoyo de la familia,
qué vida nos espera a ella y a los que estamos alrededor queriéndose morir, porque esa idea no se había diluido. Sí, entonces después de Navidades ya firma la segunda solicitud y ya, bueno, mandamos los informes a la comisión de evaluación, que es otro de los aspectos que también a nivel profesional, bueno, yo lo agradezco, ¿no? Porque es otra vez el no sentirte solo, porque es tu evaluación, pero luego hay otra médica o médico consultor que hace su evaluación y hay una comisión de garantía que lo vuelve a evaluar. Entonces dices, bueno, yo me puedo equivocar, ¿no? Pero bueno, al final sí, en ese sentido agradezco que sea garantista, ¿eh? Y bueno, pues ya no me acuerdo qué día, no sé si fue el 2 de febrero, recibimos el informe favorable, ¿eh? Y bueno, pues nos juntamos con ella y se lo comunicamos, ¿no? Bueno, yo creo que ella también ahí, ¿no? Y eso se mostró satisfecha. De hecho, el ascensor dijo, me lo han reconocido. Una victoria, ¿no? Yo creo que aquí hay también eso, ¿no? Como una sensación de haber ganado. Y bueno, a mí me recuerda luego, bueno, ahí ya hay un acercamiento de las hermanas y ya, bueno, un día hacemos un encuentro, ¿no? Con Pilar, la hermana con la que convivía. Y fue, la verdad que es una imagen, ¿no? Que tenemos ahí guardada, ellas dos con un calendario, porque ya estaba el informe favorable y había que poner un día, ¿no? Entonces, ellas dos con un calendario, pues a ver qué fecha, como quien ¿no? va a la peluquería. Y la hermana le dice, no, ¿y este viernes? Y dice ella, no, un viernes, no les vamos a hacer esto a estos chicos, ¿no? Entonces, es verdad, por eso cuando es una historia bonita, hermosa, llena de, no, hay como cariño, ella también nos quería cuidar a nosotros, ¿no? Sí. Sí, fue muy curioso porque además, ¿cómo le llamaba? Claro, era un momento surrealista, divertido, mágico, no sé, hay muchas palabras que definen ese bonito encuentro, ¿no? Y la hermana que estaba nerviosa, porque además ella se sentía muy orgullosa porque ya habían dado el paso, ¿no? Ya no me habían llamado un día, oye, Soraya, que lo aceptamos, que vamos hasta el final con ella, ¿no? Un día que fue para nosotros fue muy feliz. Porque ya lo teníamos todo muy redondito, ¿no? Como ella quería. Y ese día decía, bueno, es que no le sabía poner nombre y le acabamos llamando el evento. O sea, pusimos fecha al evento. Sí. Entonces, bueno, pusimos la fecha bueno, pusieron ellas la fecha del evento y, bueno, en el último momento ella también lo quiso adelantarlo y, bueno, como ya habíamos, con 48 horas de antelación habíamos pedido los kits, bueno, pues ya lo teníamos y se pudo hacer, ¿no? Entonces ese día yo y una enfermera del centro de salud llegamos a la residencia, ella estaba encima de la enfermera, la verdad que tendría que haber venido Itxaso porque ella cuenta esa imagen, ¿no? Llegamos nosotros, la verdad que bastante nerviosos y está ella con su hermana con la que convivía y otra que vivía fuera, ¿no? Entonces según entramos nos sonríen y nos saludan así, ¿no? Entonces, claro, eso para nosotros también fue un elemento de paz, ¿no? De la armonía de la que hablábamos, ¿no? Se levantó así, además decidió ese mismo día porque la duda era ese día o al día siguiente y yo desde la que llegué subí y me dijo, no, va a ser hoy. Además, voy a estar con mis hermanas hoy. Segura, Pilar, hoy. Pero a la hora que vosotros podéis porque yo no os quiero fastidiar. Y le dije, yo creo que para la una, ¿qué tal te va? Que yo creo que Mikel y yo estoy aquí y yo creo que Mikel y Itxaso pueden, ¿no? Y esa mañana cuando vinieron, a mí otra imagen de ese día, y además que representa esa inteligencia que ella tenía y cómo ha orquestado con inteligencia y muy meditado todo el proceso. Ella cogió una de sus auxiliares con las que hablaba mucho y sin ella saberlo, justo cuando estaban sus hermanas, la cogió de la mano y le dijo a sus hermanas, mira, esta chica me ha tratado siempre con respeto, me ha tratado bien, me ha querido un montón, nos llevamos súper bien. Y yo las observaba en la distancia y decía, te estás despidiendo de ella sin ella ser consciente de que te estás despidiendo. Y de hecho luego la auxiliar lo he hablado con ella y luego decía, claro, después de qué pasó, dijo, sí se ha despedido de mí, ¿no? Y todo como muy orquestado, muy orquestado por ella. Y luego la historia de Itxaso también es importante, ¿no? Itxaso es una compañera de Mikel, yo tuve la suerte de conocerla por otros temas que nos unen y a Itxaso se lo planteamos a semana y media antes del evento y no duda.
Sí, queríamos, bueno, es igual, yo creo que también, ¿no? Luego para el debate, ¿no? Queríamos implicar al personal de la residencia, un poco con esa idea, ¿no? De que esto no sea algo externalice, o sea, que no se externalice, que en la medida que se pueda, es la primera vez, ¿no? Pero bueno, que, ¿no? Profesionales de la residencia, como Soraya, y había varias enfermeras, pues que participasen, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un intento, pero bueno, al final no, bueno, se echó para atrás y entonces, bueno, le pedimos a Itxaso, ¿no? Y bueno, ya el día 8 de febrero, ¿no? Ya después de despedirse ya de la familia, pero bueno, como estaban muy contentas, muy alegres, nosotros también, ¿no? Tú la acompañaste a la habitación, nosotros no, bueno, saludamos, pero que fue como una despedida también de las hermanas. Y luego ya en la habitación, ¿no? Como esa, es como una primera cita, porque no sabes los primeros movimientos cómo hacer, ¿no? Entonces ya, me tumbo en la cama, ¿no? Entonces ella... Ay, con esta camisa. Entonces ella eligió su... Que se había puesto ese día uno de sus jerseys favoritos Sí. y... No, me voy a cambiar, voy a ponerme, ¿no? Entonces, otra imagen es en el armario como eligiendo la ropa, ¿no? Elige al final una camiseta manga corta para ayudarle a la enfermera a cogerle las vías, ¿no? Soraya, tú le habías preguntado, ¿no? ¿Y quieres alguna música, alguna poesía? Y al principio te había dicho... ¿Cómo es? Paso de romanticismo y me miró como diciendo, o sea, pero esta hippie, ¿de dónde se ha escapado? O sea, además me dijo que no, que esto va a ser pan, o sea, que no quiero más, ¿no? Y fue algo que hablamos en un momento, pero que yo le propuse en varias ocasiones por si había cambiado y ya perdí la esperanza, ¿no? Porque, bueno, la esperanza no, o sea, era lo que ella quería. Pero bueno, ella era una mujer muy pragmática y yo ya no esperaba, pero no es... No, entonces, bueno, Soraya le vuelve a preguntar, bueno, ¿quieres que pongamos algo de música, tal? Y dice, sí. ¿Y qué música quieres, no? Y bueno, nos pidió, además tenía elegido también, lo tenía también pensado, de hecho luego las hermanas nos dijeron que lo habían hablado también con ellos, y bueno, pidió Al partir un beso y una flor de Nino Bravo, y luego pidió Miguel Ríos, que le gustaba mucho, y pidió la canción de la alegría. Y además, mientras Miquel y Itxaso con suma delicadeza, que fue un auténtico placer verles trabajar. Ella me dijo que era la canción del día de ese día, ¿no? Que representaba lo que ella sentía, y de hecho con los ojitos cerrados y agarradas las dos de la mano, ella en un momento los abre y me dice que nunca antes había estado que hacía muchos años que no se sentía tan a gusto, y eso para nosotros era una paz y bueno, fue un día muy armónico, muy tranquilo, muy bonito, muy bonito. Y así fue el final de Pilar. Es verdad que su historia luego sigue. Bueno, Soraya habla con María Ángeles y bueno, le comunica, ¿no? Que ha fallecido. Yo termino con los aspectos formales del certificado de defunción. Bueno, yo al día siguiente me lo tomo libre porque teníamos organizado, yo me había cambiado toda la agenda para el día siguiente. El día siguiente, Itxaso y yo, bueno, eso, ¿no? Creemos que teníamos que, bueno, que meditar, ¿no? Que, bueno, que estar, que parar un poco, ¿no? Creo que es una experiencia lo suficientemente importante y relevante como para no ver al siguiente paciente. Creo que eso nos vino bien. Y luego, bueno, nos volvimos a encontrar con las hermanas, ¿eh? Eso fue muy bonito porque estaban felices, estaban tranquilas, nos dieron las gracias, nos trajeron una foto de Pilar. Pilar no quería fotos, Pilar hacía años que no se miraba al espejo, huía de los espejos porque, como os había dicho, ¿no? Tenía la mitad de la cara atrofiada y fue muy bonito, ¿no? Y fue ese sentir de, bueno, la historia de Pilar. Pilar ha fallecido, pero sigue viva, ¿no? En las vidas de sus hermanas. Era una foto de juventud. Ochentera total, en la que venía, porque en una de las conversaciones de con Pilar ella me dijo que de joven siempre había sido muy coqueta, por lo visto, y además que según su hermana era la que tenía éxito, ¿no? La guapa. Y que a ella le gustaba pintarse los labios siempre de rojo, y yo en esa conversación le dije, oye, pues te traigo yo un día una barra de labios, y me dijo, no, yo ya no quiero pintarme nunca más los labios. Y la foto que trajeron era una foto ochentera preciosa con los labios pintados de rojo. Bueno, pues si os parece le damos. Le paramos. ¿Respiráis todos?